Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 29. Lucas, capítulo 21, verso 29. Jesús también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, esta es una parábola que el Señor enseñó respecto a su venida en gloria. El Señor Jesús una vez más recurre a estas imágenes tan vívidas que son las parábolas. Y lo que está refiriendo el Señor es respecto a aquella venida en gloria para liberar a su pueblo de la gran tribulación que está que sobreviene sobre ellos. Lógicamente, al pueblo de Dios, la iglesia, ya no le atañe esta parábola en sí, pero los principios de advertencias en cuanto a la venida del Señor son similares. Nosotros estamos esperando el rapto, la venida del Señor en forma secreta y anónima al mundo. Pero estos principios, reitero, son similares a los que va a acontecer en el momento en que Dios libere a su pueblo Israel. Y acá hay dos advertencias tremendas, dos palabras, dos términos que van juntos, que van como advertencia. Es velar y orar. Y el diccionario dice, velar, dice lo siguiente: estar sin dormir, el tiempo que generalmente se destina al sueño. Estar sobrio, despierto, atento, etc. Y también el otro término, que es orar. Todos sabemos lo que significa orar, y esto es lo que nos convoca en esta hora, estar en oración, es hablar a Dios. Y esto implica indudablemente lo que el Señor enseñó: orar, ¿para qué? Para no desmayar, para poder enfrentar los acontecimientos que se describen en las Sagradas Escrituras como tentaciones, penalidades, juicios y tribulaciones que sobrevienen sobre los hijos de Dios. Dos capítulos anteriores, o tres, en el 18, el Señor Jesucristo también enseña sobre la necesidad de orar siempre para no desmayar. Y hace la parábola de la mujer viuda que va a un juez injusto pidiéndole que haga justicia sobre ella, y el juez no hace ninguna descargo a favor de ella, pero ella insiste hasta que el juez le hace justicia. Nos habla a nosotros de la perseverancia que necesita la oración. Una de las cosas más difíciles a veces que nosotros tenemos en cuanto a la oración es ser perseverantes. Y el Señor nos habla de que tenemos que ser perseverantes en ello. Ahora, nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que velar? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que velar? En primer lugar, porque el Señor nos está advirtiendo y el Señor nos está enseñando. Y lo está haciendo por los peligros que tenemos en esta vida actual. Muchas veces tenemos la tranquilidad de saber de que la garantía de que la salvación es eterna y ya nadie la puede quitar de las manos del Señor. No hay posibilidad de que la vida eterna se pierda, porque el Señor la prometió.
Por lo tanto, estamos tranquilos en eso, pero nos descuidamos en otras cosas. Pensamos que el futuro, el mañana, es incierto. Por eso el Señor nos advierte de estar velando, porque debemos también esperar la venida del Señor y aguardarla, porque tenemos que rendir cuenta. Qué triste es si el Señor viene y tenemos cosas pendientes delante de Él, confesiones que no hemos hecho, situaciones de las cuales sabemos que no estamos en condiciones de verle cara a cara. Por eso la importancia de velar, porque tenemos un enemigo muy fuerte, que es Satanás. Así que, queridos hermanos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos hablan de la necesidad de orar siempre también. El tema más recurrente de Pablo y también de Pedro es la necesidad de estar siempre orando. El Señor, Pablo dice en Romanos 1:9 que él está orando siempre por los creyentes de Roma. También les reitera a la mitad de la epístola, en capítulo 12, verso 12, que debemos ser constantes en la oración. En Efesios 6:18 nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, con perseverancia, por todos los santos. También en Tesalonicenses nos habla, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Y otras advertencias también que nos dice el apóstol Pablo. Y Pedro, también en su epístola, primera epístola, capítulo 4, verso 7, nos dice que debemos ser sobrios y velar en oración. Y velad en oración. Y en el capítulo 5, verso 8, Pedro también nos vuelve a repetir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos necesidad de velar y orar. Hay también otro motivo por el cual nosotros tenemos que velar, y es por nuestra naturaleza caída. Fíjense que en el versículo 34 que hemos leído, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nuestra naturaleza caída, producto del pecado, el engaño, el orgullo, la mentira, los celos, el odio, el rencor, los malos pensamientos, son todos producto de la naturaleza caída. Y eso debemos controlarlo a través del Espíritu de Dios, del cual Él nos ha dado. Así que, hermanos, una de las cosas que más tenemos que cuidarnos es por nosotros mismos. Las Escrituras nos hablan de tres cosas trascendentales en cuanto a la necesidad de fortalecernos en el Señor. Y hay tres cosas que no debemos olvidar. Es nuestra vida de oración, nuestra vida de adoración y nuestra vida de comunión con el Señor, para fortalecernos y así estar preparados para cuando Él venga a buscarnos. En la iglesia de Éfeso, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, le hace una advertencia a los efesios. Les dice que habían dejado su principal amor. Les había reconocido el Señor que ellos habían trabajado arduamente, que los efesios eran personas de mucho servicio, que habían reconocido a aquellos que no eran apóstoles y los habían apartado. Por lo tanto, los elogiaba en ese aspecto. Pero había una cosa de la cual nos llama la atención en ese servicio, en esa gran carga que ellos habían tenido en cuanto al trabajo, a la obra de Dios. Dice, habían dejado su primer amor. Es decir, habían dejado esa comunión íntima con el Señor, esa relación personal, que era lo más trascendente que ellos tenían que haber cuidado, y lo habían abandonado. Entonces le dice: arrepiéntete de eso y vuélvete a ese primer amor. Así que
Hay peligros en esta vida, hay peligros. Y uno de los grandes peligros que tenemos nosotros es de caer en tentaciones, de caer a veces en esas debilidades propias de la naturaleza humana. Y la falta de velar y la falta de orar pueden caer a extremos, como pasó con Sansón. Sansón se había confiado porque sabía que tenía el Espíritu de Dios, que le había dado esa fortaleza que lo hacía superior a todos sus enemigos y podía vencerlos. Pero un día, jugando con esa confianza y autoconfianza, dice la palabra de Dios que Sansón no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Y bueno, sabemos nosotros la historia que ocurrió después con Sansón. Así que eso que significa que la presencia de Dios está en nosotros es una garantía para nuestra vida eterna, pero no es una garantía para vencer todas las vicisitudes y circunstancias de cada día, para enfrentarlas de forma gloriosa para la gloria del Señor y para el beneficio de los demás también. Así que, hermanos queridos, tenemos acá la advertencia que nos da el versículo 34, de no estar listos para cuando el Señor Jesucristo venga, de no estar preparados, de que nos sorprenda y así tener la vergüenza quizás de no haber hecho caso a las advertencias que el Señor nos dejó. Pablo mismo en Filipenses, allí capítulo 3, versos 13 y 14 nos habla que él proseguía el blanco, que él proseguía la meta. ¿Cuál era ese blanco? ¿Cuál era esa meta? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Claro, es la meta a alcanzar. Es inalcanzable en esta vida, pero él procuraba hacerlo. Eso se alcanza solamente en la presencia de Dios, cuando el Señor nos llame a su presencia. Allí se va a alcanzar ser semejantes a Cristo. Pero él decía, no descanso hasta llegar a poseer esa necesidad de ser como Cristo es. Así que, hermanos, velar y orar en todo tiempo, orando sin cesar. Apocalipsis, capítulo 1, verso 3 nos dice, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras y las profecías de este libro. Es la voz del Espíritu que nos está hablando y nos está indicando que debemos guardar su palabra y debemos velar y orar tal cual el Señor nos la ha enseñado. Así que, queridos hermanos que estamos en esta noche expectantes acerca de las necesidades que hay en este mundo y las necesidades de cada uno de nosotros, solamente en la presencia de Dios podemos sentir la satisfacción plena de saber de que Él está en nosotros y que cuando Él venga nos halle conforme a su voluntad. No sea como Pablo dijo, que yo venga a ser heraldo para otros y reprobados para mí. ¿Qué significa? Los demás nos pueden ver como hombres o mujeres de Dios consagrados, sirviendo al Señor, trabajando con todo denuedo, pero resulta que estamos descuidando esa comunión íntima, personal con nuestro Salvador. Por eso dice, puede ser que los demás no me vean como heraldo, pero yo mismo venga a ser reprobado por el Señor. Que el Señor, que es el que mira en el interior del corazón de cada uno de nosotros, pueda darnos aquellas palabras de consolación que dicen, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que tengamos en cuenta esta exhortación de la palabra de Dios en cuanto a la necesidad de esa comunión íntima, que es velar y orar para que el Señor, cuando nos venga a buscar, nos halle conforme a su voluntad. Que el Señor les bendiga y pueda así pronto encontrarnos delante de Él en su presencia. Que Dios les bendiga a todos.